Experiencias paranormales. El encuentro. Mariana cuenta que, cuando era pequeña, vivía en una vecindad. Todos los días, al ir a la escuela, se encontraba con una anciana que vivía cerca de su casa, que la saludaba amablemente. Una mañana, como de costumbre, se dirigió a la escuela para tomar sus clases. Sin embargo, no vio por ningún lado a la señora. Mariana se extrañó mucho, ya que sin importar si hacía calor o frío, siempre se encontraba con su vecina. En la tarde, se enteró de la terrible noticia. Su vecina había fallecido. Todos los habitantes de la vecindad asistieron al funeral para ofrecerle un último adiós. 3 días después, cuando Mariana se dirigía a la escuela, se quedó paralizada al ver cómo su vecina fallecida caminaba sobre la misma calle y se dirigía hacia ella. Tenía un aspecto traslúcido y una mirada escalofriante. Cuando Mariana pudo moverse, emitió un grito desgarrador. Toda su familia salió a auxiliarla y Mariana, aterrada, les contó lo sucedido. Sin embargo, la anciana ya había desaparecido. Al día de hoy, Mariana no recuerda qué hizo o qué ocurrió después del escalofriante encuentro. El cementerio. Leticia cuenta que su mamá es originaria de un pueblito que está ubicado cerca del estado de San Luis Potosí. Cuando vivía ahí, su casa estaba ubicada cerca de un pequeño cementerio, en el cual muchas personas dicen que ocurren eventos paranormales. Por ejemplo, en una ocasión, su mamá salió una noche y le extrañó ver una gran cantidad de gente saliendo y entrando a través del portón del cementerio. Al acercarse, le sorprendió ver que esa gente iba vestida con mantas blancas. Inmediatamente comprendió que estaba viendo las ánimas de las personas fallecidas que fueron enterradas en ese lugar. Inmediatamente se dirigió corriendo a su casa y empezó a rezar desesperadamente. Al día siguiente, cuando se animó a salir de su casa, el camposanto se veía vacío, como si nada hubiera ocurrido. En otra ocasión, una de sus primas llamada Ana, que también vivía en ese pueblito, cuenta que cuando era pequeña fue a jugar cerca del cementerio. De repente, vio a una mujer vestida de blanco que emitía un lamento desgarrador. Ana, como pudo, salió corriendo y le dijo a uno de sus tíos lo que había visto. Este sacó una escopeta y empezó a buscar desesperadamente al espectro. Sin embargo, no encontró nada. Las brujas. Desde hace décadas se cree que las brujas entran a las casas durante la noche para robarse a los niños pequeños. Incluso se dice que los infantes pueden detectar a estos seres, ya que cuando empiezan a llorar repentinamente es porque pueden percibir la presencia de una bruja cercana que intenta llevárselo. Se dice que para proteger a los pequeños se debe de colgar unas tijeras de plata cerca del niño para que así las hechiceras no puedan acercarse. Joana cuenta que cuando su hijo tenía aproximadamente 1 año de edad, ella vivió una experiencia similar. Una noche se dirigió a su cuarto y colocó a su hijo en la cuna para que pudiera dormir. Inmediatamente, ella se acostó en su cama para descansar. En la noche, sin saber por qué, repentinamente despertó y se dio cuenta que su hijo ya no estaba. Rápidamente le avisó a su familia y entre todos empezaron a buscar al pequeño sin encontrarlo. De repente, por instinto, Joana se asomó debajo de la cama y descubrió que su hijo ahí estaba, en una esquina, pegado a la pared, como si algo o alguien hubiera intentado llevárselo. Extrañada por la situación, no comprendía qué era lo que había pasado, ya que no había forma de que su hijo pudiera llegar a ese lugar. Aunque no creía mucho en las brujas, colgó unas tijeras de plata cerca de la cama para poder protegerlo, y desde ese momento su hijo no volvió a desaparecer. Algunos de sus familiares creen que, efectivamente, se trató de una bruja que trató de llevarse al pequeño y que tuvo suerte de despertarse
ya que no todas las madres corren con la misma suerte, pues las brujas que logran llevarse a sus hijos sin dejar algún rastro no vuelven a ser vistos jamás. Los duendes. La leyenda cuenta que estos diminutos seres se aparecen en las casas que están en lugares alejados de las grandes ciudades. Algunos dicen que se aparecen para hacer travesuras sin causar daño a nadie. Otros más comentan que no todas las personas pueden verlos, pero sí pueden sentir o escuchar su presencia. Algunos más dicen que esconden cosas de uso común, como las llaves, y que por esa razón a veces un objeto desaparece repentinamente, y por más que buscamos en nuestra casa, no encontramos el objeto perdido. Sin embargo, sorpresivamente, tiempo después, ese objeto aparece repentinamente en un lugar donde días antes ya se había buscado. Esto ocurre porque los duendes esconden ese objeto y después lo dejan en otro lugar. Rosita nos cuenta que cuando ella era pequeña, poco antes de dormir, de la nada empezó a escuchar unos cuantos silbidos que provenían desde lejos. Pronto, sus hermanos también empezaron a escuchar aquellos silbidos, los cuales cada vez se hacían más y más fuertes, como si se fueran acercando a donde ellos vivían. Incluso tenía la impresión de que cada vez iban aumentando la cantidad de silbidos que se escuchaban. Al día de hoy, Rosita dice que no recuerda muchos detalles, pero comenta que, aunque no veía a nadie a su alrededor, tenía la sensación de que ella y sus familiares estaban entre muchas personas a las cuales no les veían el rostro. También comenta que recuerda que su mamá les dijo que no se movieran, ya que se trataban de duendes que les estaban jugando una travesura y que se habían disfrazado para no ser vistos. El lamento. Maruca comenta que ella es originaria de un pequeño pueblito ubicado en una región del país llamada Carso Huasteco, que está entre los límites de San Luis Potosí e Hidalgo. Debido a que la comunidad está rodeada por diversos cerros, la neblina empieza a caer por todas las calles. Desde que tenía 7 años, se mudó junto con su familia a la Ciudad de México, en donde reside actualmente. Relata que después de muchos años de estar alejada de sus tierras, tuvo la oportunidad de regresar y visitar a sus parientes, los cuales no veía desde hace mucho tiempo. Al llegar, una de sus primas le dio alojamiento en una pequeña casa de barro que tenía un techo de madera. Maruca recuerda que esa noche no podía dormir. No sabía por qué, pero algo le inquietaba mucho. Justo como a las 11 de la noche, la neblina empezó a cubrir las calles de su comunidad y en medio del silencio escuchó un aterrador lamento. Ella relata que el grito parecía ser el de una mujer que expresaba una tristeza muy profunda. Después de escuchar ese sonido tan desgarrador, no pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, le comentó a varios de sus parientes lo que había escuchado, y ellos le confirmaron que efectivamente, en esas regiones de la localidad suelen escuchar un grito desgarrador, el cual asocian con el lamento de la Llorona. El humo. Hace unos cuantos meses, mientras estábamos editando un video de leyendas urbanas para el canal de Peregrino del Terror, empezamos a percibir un extraño olor, como si algo se estuviera quemando. De repente, al voltear, vimos que en medio de la sala se formó un extraño humo, que era lo que emitía ese olor a quemado. En cuanto lo vimos, el humo empezó a disiparse, hasta desaparecer completamente. Empezamos a buscar por toda la casa algo que pudiera haber provocado ese humo. Sin embargo, no encontramos absolutamente nada. De la misma forma, ese extraño olor a quemado empezó a desaparecer. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó realmente o qué provocó la aparición repentina de ese humo de color blanco. ¿Y tú, has tenido alguna experiencia paranormal?